Señores, de ser presidente, elegido presidente Yamandu Orsi del Frente Amplio, hay quienes afirman que será el ministro de Economía de nuestro país. Se lo vamos a preguntar. Él lo dijo. Vamos a ver si quiso decir eso o no quiso decirlo. Es doctor en Historia Económica. Ha sido consultor del BID y el Banco Mundial, entre otras instituciones. Docente. Ha participado, digamos, de muchos libros, muchas publicaciones a lo largo de su vida profesional. Tiene un currículum que sintetizarlo así es una grosería, pero vamos a dejarlo así porque si no nos llevaría mucho tiempo. Gabriel Odone, economista, está con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar, al revés. Es bueno verte, ¿eh? Es bueno verte. Gabriel, a propósito de lo que decía recién Alfonso, se me ocurrió hacerte esta pregunta. Tú te has identificado como frente amplista, votante frente amplista de siempre, independiente, con una línea identificada con la de Danilo Astori, básicamente, ¿verdad? ¿Voy bien? Correcto. Como votante del Frente Amplio, como figura que se observa con mucha atención hacia el futuro en caso de un gobierno frente amplista, estarás muy atento a todo lo que ocurre en la interna del Frente Amplio. Ha habido contradicciones dentro del Frente Amplio con respecto a esta situación de Israel. Por ejemplo, el Partido Comunista, incluso yo te diría, la propia intendente de Montevideo han sido bastante esquivos en señalar la responsabilidad del movimiento terrorista Hamas. Hay otros sectores que, sin embargo, Orsi, por ejemplo, Orsi señaló directamente la condena al grupo terrorista Hamas. ¿Qué reflejan esas contradicciones internas dentro del Frente? Las contradicciones internas dentro de las coaliciones de políticas que hay en Uruguay son comunes. Es verdad que este es un tema lo suficientemente relevante e importante y lo pone muy de manifiesto, pero nuestros partidos políticos son eso, son coaliciones donde se integran personas y grupos que tienen pensamientos, digamos, coordinados, coherentes, pero que tienen diferencias, y así lo han sido siempre. Por lo tanto, las posiciones sobre distintas situaciones de tipo internacional o incluso de situaciones políticas de Uruguay siempre muestran matices y en algunos casos diferencias. Y eso forma parte, yo entiendo, de la riqueza de nuestro sistema político, porque eso forma parte de que son partidos cachol, digamos, son capaces de alguna manera, cooptar o captar sensibilidades, intereses bastante diversos, lo que hace que incluso dentro de cada uno de los partidos políticos convivan visiones que a veces tienen más emparentamientos con visiones que están en el otro partido que en sí mismo, en algunos temas. Ahora, pero Gabriel, eso no impide que tengan manifestaciones electorales comunes y que se expresen de manera coordinada. comprendo lo que... Esa es la pregunta respecto al tema general. Sí. Podemos hablar después, si quieren, del problema específico de Israel, que yo tengo una posición bastante clara, digamos. Ahí está, pero ahí está. Yo comprendo lo que tú me dices, pero ¿se puede negar la categoría de terrorista, de grupo terrorista Hamas, como lo ha hecho, por ejemplo, Naciones Unidas? Lo han hecho muchos países, incluido, creo, Uruguay. Yo, en este caso, no me tomen al pie de la letra, pero creo que se le ha declarado como un movimiento terrorista. ¿Qué duda existe? En mi opinión, los hechos acontecidos el día sábado no tienen ninguna duda que sean repudiados, condenados y absolutamente injustificados, y por lo tanto son actos, por la forma en la que se hicieron y la forma en que se ejecutaron, son dignos de un ataque de naturaleza terrorista. En mi opinión no hay ninguna duda. Está No sé. bien lo de la coalición, pero estos son temas de fondo muy graves. A ver, yo no voy a... Si yo tuviera que opinar y mi opinión fuera relevante a los efectos... Si mi opinión fuera relevante a los efectos de lo que un partido político debe decidir, yo defendería mi posición y trataría de llevar esto hasta el último punto. Ahora, si la pregunta es, los grupos que tienen visiones divergentes no pueden estar juntos por este tipo de cosas, creo que no, eso no forma parte de lo normal.
Lo normal en Uruguay es que los grupos tengan visiones diferentes, aproximaciones diferentes, sensibilidades diferentes, y que hace que un conjunto de cosas que los unen sean más potentes que las cosas que los separan. A mí me impide para una persona que no está en condiciones de decir exactamente lo que yo acabo de decir, integrar una fuerza política en absoluto, porque de la misma manera me separarían otros temas, tal vez no tan dramáticos como este, con otros lugares. Entonces yo creo que es un tema delicado, yo defendería claramente mi posición, pero lo que también sigo sosteniendo es que a mí los partidos políticos conformados en torno a líneas ideológicas muy coherentes, muy comunes y muy cerradas, no forman parte de la tradición uruguaya, y creo que a la democracia latinoamericana, cuando eso ocurre, no le favorecen. Esto no es Europa, América Latina son realidades mucho más complejas, y por tanto los partidos políticos son capaces de aglutinar sensibilidades, comportarse electoralmente de manera coherente, actuar de manera coordinada, hacer oposición, hacer gobierno, aun cuando haya visiones diferentes, fortalecen los sistemas democráticos. No me estoy refiriendo a este evento concreto donde yo tengo una posición, insisto, la defendería hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista de convencer a mis compañeros de partido si mi opinión fuera relevante, pero entendería perfectamente de que si la posición que surge es diferente a la que yo tengo, eso no me llevaría a mí por este tema y por la forma en la que se materializó a alejarme de ese partido, porque creo que hay un conjunto de cosas que son valiosas mantener. Está claro. Odone, quedándonos en el conflicto, ¿no? En la situación que atraviesa hoy Israel, pero yendo a su terreno, que es la economía, ¿esta situación tiene algún impacto en la economía internacional que pueda repercutir en nuestro país a corto o mediano plazo? Es muy prematuro para poder hacer una evaluación de esas características. Segundo, la gravedad de los acontecimientos y la sensibilidad que esto ha despertado hace bastante difícil de imaginar, primero, para alguien que no es un experto en el tema, cuáles son los efectos en el terreno militar geopolítico que esto va a despertar, y por lo tanto todavía en segunda derivada cuáles serían los efectos económicos. Yo creo que el evento del sábado es un evento de una importancia asimilable, salvando las distancias, a lo que ocurrió el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, y por lo tanto va a haber consecuencias, por lo menos de naturaleza política y geopolítica, que convulsionarán y harán un poco más volátil algunos fenómenos que tienen lugar en algunos lugares, sobre todo en los países industrializados, y eso va a tener consecuencias todavía insospechadas, porque creo que lo que se abrió es un frente distinto, pero no estoy en condiciones de decir si eso le va a pegar a la demanda por alimentos, se le va a pegar a los mercados en algún sentido. Creo que hoy se está hablando de alguna de estas cosas, pero todavía en un terreno muy especulativo. Bien. Lo traigo a un terreno más local. Un poco con lo que habría Jorge, con la posibilidad de que sea ministro de Economía si triunfa Orsi. Entonces yo le pregunto si eso es así, ¿por qué no cose? ¿Y dónde se ubica políticamente? ¿Es independiente o está con el sector de Vergara? ¿Cómo está ubicado hoy usted? A ver, lo primero, yo lo único que he manifestado es que si alguien me pidiera colaboración en algún ámbito de la función pública, del Frente Amplio, yo estaría dispuesto a aceptar, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo básicamente sobre cuáles son las cosas para hacer y para no hacer. Punto uno. Punto dos, he dicho que voy a votar por Orsi en las elecciones internas, y hasta ahí puede llegar mi afirmación. Todo lo demás alrededor de esto es más bien una especulación. ¿Ha hablado con Orsi? ¿Orsi habló con usted? Sí, he hablado en varias oportunidades. ¿Le propuso la posibilidad? No, en absoluto. Yo he hablado con Orsi como he hablado con otros dirigentes del Frente Amplio en varias ocasiones, y con otros dirigentes que no son del Frente Amplio, de la situación económica del país, de las perspectivas, de los desafíos, de los riesgos, de las agendas, pero siempre de un punto de vista más programático y no de que además creo que estamos muy lejos de ese momento. ¿Y es independiente dentro del Frente? Yo soy una persona independiente, no estoy sectorializado. Fui afiliado al Partido Socialista hasta el año 2015, 2016, si no recuerdo mal, y después de ese momento simplemente he sido un votante en general del astorismo. En general no del astorismo. Inadecuada, inconveniente e imprudente. ¿Le recuerda algo así Gabriel Odone calificaba la reforma constitucional planteada por el PIT-CNT, por lo cual hoy se procura un plebiscito? Estamos hablando de la Ley de Seguridad Social. Le voy a hacer una pregunta que le hice a Saldain. ¿Qué pasaría si ganara el plebiscito?
Bueno, confieso que así como está planteado, se abrirían, en primer lugar, no se resolverían algunos problemas que los propios impulsores del plebiscito quieren poner sobre la mesa. En segundo lugar, creo que se agudizarían algunos problemas que nuestro sistema previsional tiene y, por lo tanto, los efectos redistributivos regresivos que eventualmente nuestro sistema tiene se agudizarían. Por supuesto que está toda la especulación o toda esta discusión respecto del efecto que la eliminación eventual de las AFAPs podría tener en términos del traspaso de fondos a una entidad diferente, cosa que yo tampoco comparto y creo que sería un tema delicado, pero como todas las cosas en este mundo que ocurren, cuando hay una voluntad democrática de la población, es algo que quien tenga que gobernar lo va a tener que gestionar. Yo soy contrario a la reforma, creo que es algo negativo, creo que no contribuye a resolver problemas que nuestro sistema tiene, que agrava otro conjunto de problemas, pero si así ocurriera, el que esté en el gobierno, como ocurrió en el año 96, con la reforma constitucional del 89 en el año 90, va a tener que gestionarlo. Y como todas estas cosas de este mundo, se van a resolver. ¿Elaboraría otra ley, por ejemplo? Bueno, yo creo que la ley aprobada, el marco legal que tenemos, que fue aprobado en esta legislatura, tiene oportunidad de ser mejorado. Yo creo que hay una serie de capítulos en los cuales vale la pena, sin apuro, sin urgencia, porque ahora tenemos un poco más despejado. Tenemos un poco más despejado la presión que la sostenibilidad nos ponía sobre la mesa, pero hay una serie de elementos que tienen que ver con la equidad, con cómo se tratan algunos procesos que están vinculados a la reforma provisional que tienen oportunidad de ser mejorados, entre ellos los mecanismos de financiamiento. Con lo cual, yo creo que Uruguay tiene la oportunidad de seguir discutiendo temas de naturaleza previsional, como es normal y natural. Esta idea de que hacemos reformas cada 20 años y solamente cada 20 años tiene lugar un gran hito y se produce una gran discusión es parte del problema. Yo creo que las reformas o las leyes son siempre modificables, siempre perfeccionables, y yo creo que el próximo periodo va a tener que discutir cosas del gasto público social, eventualmente del tema previsional, pero por supuesto, si hubiera plebiscito va a requerirse algún andamiaje. Si el resultado del plebiscito fuera favorable, va a requerirse algún tipo de andamiaje institucional reconcebido donde eventualmente se requerirá una ley. Pero yo ese escenario no me lo he planteado porque hasta ahora creo que hay oportunidades para convencer a la población de que la iniciativa es negativa. Claro. Lo llevo un casillero para atrás al área de la política. Siempre está la duda de qué pasa cuando la academia se acerca a la política, cuánto la política la deja trabajar. Usted dijo una frase muy interesante en una entrevista en Radio Sarandí, que dice: me gustaría dejar de decir lo que hay que hacer e intentar hacer lo que yo creo que hay que hacer. Más o menos así. ¿Tiene miedo del momento, de la posibilidad de llegar al terreno decisivo de la política? ¿Eso que usted como académico recomienda o analiza? ¿Haya un conflicto con los intereses que la política abraza, que son diversos? Lo primero, no para corregir, sino para ser cuidadosos con mis colegas académicos. Yo no provengo del mundo académico, el mundo académico es un mundo muy específico, yo provengo del mundo profesional, del asesoramiento profesional y privado, que a veces algunas personas como yo tienen alguna pretensión de tipo académica, pero yo no podría, frente a mis colegas investigadores que publican, que están en los seminarios internacionales y publican en revistas arbitradas, considerarme un académico. Soy un observador atento de la realidad. Es una cuestión muy menor para el 99,9% de la población, pero no es menor dentro del ambiente en que uno se mueve. Entonces, efectivamente, viniendo del mundo profesional, uno tiene un conocimiento de la realidad y del asesoramiento a nivel privado, a nivel de políticas públicas, pero siempre desde el lugar de la recomendación. Hoy de mañana, sin ir más lejos, me tocó hacer una presentación de los últimos trabajos que hicimos en CPA sobre negociación colectiva, donde en el marco de CAF, y ahí estaba el ministro, estaba el director de trabajo, el viceministro de trabajo y un conjunto de especialistas en el tema, donde a mí me fue bastante fácil decir lo que era recomendable hacer en materia de negociación colectiva. Por lo tanto, por supuesto, como tú preguntás muy bien, es algo que me preocupa, o saber estar a la altura de las circunstancias si eventualmente hay una función de ese tipo. Pero como eso falta mucho y no es el momento para discutir eso, es algo que me preocuparé si algún día ocurre, digamos. Pero evidentemente lo que está claro es que la actuación en política requiere de experiencia, requiere de conocimiento y requiere de sensibilidades y flexibilidades que algunas personas tienen, otras no tienen. Las personas que están probadas en la función pública tienen más capacidad de mostrar si esa flexibilidad está. Las que no lo hemos estado nunca, lo sabremos el día que nos toque desempeñar, si es que algún día nos toca hacerlo. Lo traigo también al terreno de acá, pero mirando a la Argentina. Supongo un economista que es muy atento a lo que pasa.
¿Qué impacto puede tener el resultado de las elecciones en la Argentina, acá en Uruguay? Hay mucha gente que dice que gane quien gane, la crisis es para rato. Le preocupa las propuestas de Milei, no para entrar en el detalle. ¿Qué impacto puede tener la elección argentina en Uruguay? A ver, creo que Argentina sigue siendo un país muy relevante para Uruguay, tanto por por el flujo turístico como por la influencia en el ambiente o en el estado de ánimo del clima de negocios. Por lo tanto, si bien es cierto que hoy es mucho menos relevante de lo que lo fue siempre, ni el canal financiero ni el canal de bienes tiene la conectividad que Uruguay solía tener, pero sigue siendo un lugar sensible. Nos hemos desacoplado mucho, de hecho Argentina está metido en un lío, en un bajo crecimiento, virtualmente un estancamiento hace 10 años y Uruguay no se ha enterado de eso. O sea, efectivamente hemos cortado muchos lazos. No obstante lo cual, por supuesto que nos afecta la situación argentina y Argentina tiene por delante un escenario muy complejo. En cualquier escenario, cualquiera fuera el gobierno, aunque no fuera ninguno de estos tres candidatos que están con posibilidades de competir y ganar, Argentina el año que viene tiene que atravesar o una severa recesión con fuerte tensión política y social o un episodio hiperinflacionario que también va a traer aparejada una recesión. O sea que el escenario argentino el año que viene es un escenario convulso, tenso y con, en el mejor de los casos, una visión positiva sobre finales del año que viene si es que se logran hacer cosas rápidas. ¿En qué medida uno u otro candidato va a significar escenarios distintos? Bueno, el escenario en principio que Milei insinúa es un escenario mucho más restrictivo, mucho más recesivo, que va a requerir un ajuste fiscal muy severo y que va a introducir un efecto sobre la actividad muy dramático en el corto plazo para eventualmente tener resultados positivos en algún momento de la segunda parte del año que viene. En el otro extremo, el escenario que Massa insinúa, que también es muy difuso porque su incentivo es ser muy poco claro, porque es ministro y porque es candidato, da la impresión de que ese es un escenario de mayor intento de postergación, de hacer un ajuste más suave, no tan exigente y no tan de shock, lo cual aumenta la probabilidad de que Argentina se aproxime a una hiperinflación. En cualquier caso, en cualquiera de los dos escenarios extremos, Argentina el año que viene va a tener un desempeño de actividad muy pobre, con una contracción seguramente importante, y probablemente con una elevada volatilidad nominal, lo cual va a suponer que antes de que su moneda se empiece a apreciar, va a pasar por un tránsito de depreciación importante. O sea, el año que viene para Uruguay va a ser un año, las noticias de Argentina van a ser todas malas. Año electoral, además. Sí. Pero Uruguay tiene hoy, afortunadamente, un conjunto de reaseguros y diversificación de riesgos, que eso no significa necesariamente que vayamos a sufrir. No, por supuesto. Pero lo que no vamos a tener es ayuda de Argentina, y por lo menos, por ejemplo, los sectores del litoral altamente expuestos a los precios diferenciales no van a tener buenas noticias en el corto plazo. Va a ser un escenario de permanencia de este escenario de estar muy caros respecto a ellos. A propósito, Gabriel, hace algún tiempo el ex ministro y vicepresidente Astori dio algunos elogios a la actual ministra de Economía. ¿Cuál es su visión de la economía uruguaya hoy? Y las perspectivas más o menos inmediatas, ¿no? La economía 2022-2023 está teniendo un desempeño mediocre, un crecimiento que va a estar por debajo del 1%, o sea, por debajo del promedio histórico de Uruguay. Básicamente eso tiene una explicación, que es un efecto de la sequía muy relevante, y que la recuperación del consumo que está teniendo lugar gracias a la recuperación de los salarios y un empleo que performa bien, en buena medida está fugándose. O sea que en realidad, y además este año se terminaron los efectos positivos de la inversión del proyecto UPM y además los precios internacionales no nos están acompañando a diferencia del año pasado. O sea que este fue un año en el que un conjunto de circunstancias externas, a diferencia del año pasado donde las circunstancias externas fueron positivas, este año fueron casi todas negativas y por lo tanto la economía va a tener un desempeño mediocre. Pero en ningún caso estamos ante un escenario de crisis. Uruguay tiene preparado de larga data, y este gobierno lo reafirmó, un conjunto de reaseguros que le van a permitir atravesar este escenario negativo con relativa tranquilidad, sin buen desempeño, pero con relativa tranquilidad. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un mejor 2024, porque esencialmente vamos a estar rebotando, donde vamos a tener, digamos, la consolidación de la recuperación salarial, un empleo que no va a seguir mejorando al ritmo que lo ha hecho, pero que en principio no va a deteriorarse por ahora, si el escenario externo no se complica mucho, y por lo tanto, en promedio, la economía va a lucir bien, no va a lucir mal, pero con un conjunto de problemas que están allí, digamos,
que hay que prestarles atención. Por ejemplo. Un problema de competitividad, Uruguay está caro en dólares y vamos a tener que trabajar mucho en cómo mejoramos eficiencia para estos niveles de precios para hacernos competitivos. Tenemos un problema en la frontera, claramente con Argentina, porque las diferencias de precios son muy importantes y ahí hay que proteger gente. Tenemos un problema de más larga lata de población vulnerable, altamente expuesta a problemas que no van a tener soluciones concretas. Estamos hablando del 9% del núcleo duro de población pobre, altamente concentrada en niños y adolescentes. Ese es un problema importante, y una situación fiscal que está en proceso de deterioro. Este gobierno le va a dejar al gobierno siguiente una situación fiscal no muy diferente en términos numéricos de la que este gobierno heredó, un déficit fiscal de en torno al 3,5, 3,5, un poco más del PIB. Lo único que va a haber mejor respecto de lo que teníamos en 2019 es que habrá estado aprobada la reforma previsional que despeja un poco el escenario de largo plazo. Hay un ambiente de la institucionalidad fiscal puesto por la regla fiscal que la LUC puso arriba de la mesa que introduce mejoras y a su vez disfrutamos de un ambiente de menos presión para tener disciplina fiscal del que teníamos en 2019. Pero lo que está claro es que el próximo gobierno, en el capítulo fiscal, en el capítulo de competitividad y en el capítulo de desigualdad y pobreza, tiene muchas cosas para hacer. Gabriel, nos queda un minuto, perdón, porque sé que hay más preguntas, yo también las tendría, pero no me quiero prohibir de que en este minuto nos hables de una idea sobre la cual tengo información que me resulta muy atractiva. Estoy hablando de Ágora. Has fundado Ágora. ¿Eso qué significa? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No la he fundado yo. Hoy somos 90 socios los miembros adherentes a Ágora. Ágora es una asociación civil integrada por una diversidad de personas con diferentes orígenes, diferentes formaciones, ciudadanos de todo tipo, con ideologías muy diversas, que lo que pretende esencialmente es generar materiales, generar insumos para tanto la discusión del año electoral, pero sobre todo para la agenda de gobierno a partir del 2025, gobierno quien gobierna. La idea es... ¿Y los partidos políticos en general? Los partidos políticos. La condición, no hay ninguna persona integrada que tenga militancia activa en Ágora, que tenga una militancia activa en un partido político, o por lo menos que tenga un protagonismo activo desde el ejercicio profesional de la política, ni tampoco hay periodistas, pero todos los demás ciudadanos, porque no los hemos convocado, es parecido al CIDE, que se hizo en la década del 60. No, bueno, el CIDE tenía una institucionalidad pública con un financiamiento. No, digo público. con los objetivos. Con lo que hizo con la educación, no recuerdo ahora el nombre. Nosotros tenemos colegas, bueno, intenta replicar, porque este instituto donde me acompaña, por supuesto, esta fundación, donde me acompañan Bruno Gili, Victoria Gadea, Germán de Agosto, Mariela Solari, Amparo Mercader, por nombrar Enrique Iglesias, Rafael Radi, Carlos Batiani, o sea, somos una gran cantidad de gente, pero muchos de los que estamos alrededor de esto, en particular Bruno, que fue fundador de UD21, intenta replicar un poco la mecánica. Pero en Uruguay hay otros colegas que hacen cosas parecidas, hay otros centros privados que procuran hacer cosas similares a las nuestras, como puede ser CIMBE, como puede ser la Comunidad Etcétera, como puede ser el CED, como puede ser CERES. Nosotros simplemente queremos sumarnos a poner sobre la mesa mucha potencia, más temas. parecería. Sí. Bueno, a ver, estamos arrancando y tenemos mucha fuerza. La potencia se observa a lo largo del tiempo. Hoy tenemos toda la energía y que ver cómo nos va. Están tomando carrera. Yo soy muy optimista Adelante. y estoy muy contento, pero te voy a contar esto dentro de un año cuando haya penado por hacer cosas concretas y no solamente decir lo que vamos a hacer. Tomando carrera y mirando el arco. Ahí está. Exactamente. Hacemos un punto aquí. Muchas gracias. Seguramente la próxima va a ser sobre Ágora, porque me parece algo importante para todos, pensar el país, que a veces no se piensa lo suficiente. Y muchas gracias por la visita. La idea es el 2 de marzo, pensar para el 2 de marzo quien me toque estar. Bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, ¿eh?